Te habla Karina Falcón para la Mujer Lunar y Carpa Lunar, y esta es la astrología de toda la lunación de Escorpión. Recordemos que las lunaciones son meses lunares y que nos hablan de aspectos profundamente íntimos, internos. También nos habla del trabajo con cada una de las acciones, de los residuales que llevamos en los trabajos de nuestra alma, y que cada lunación nos da oportunidad de perfeccionar nuestra alma, de trabajar con nuestro residual, de trabajar con toda la memoria que hemos venido tejiendo a lo largo de nuestra vida y también a lo largo de nuestras encarnaciones. Entonces, cuando elaboramos con la luna, si bien puede haber un tema de siembra y de cosecha, sobre todo estamos elaborando el perfeccionamiento de nuestra alma. Y esto es muy importante, porque más allá de actos de magia, o más allá que le cedamos la voluntad a la luna y a sus fases y a los movimientos astrológicos para que de alguna manera vayan incidiendo en nuestro destino, es que esta astrología promueve que no hacemos astrología hasta que le devolvemos el diálogo o la conversación a los astros, a la luna, al sol, las luminarias, a los planetas personales, a los planetas transpersonales. Entonces, cada vez que nosotros observamos el cielo para escuchar lo que ahí se está dictando, estableciendo e interpretamos, le devolvemos con nuestra acción y voluntad algo a ese significado. Y entonces hacemos astrología. Ahí es cuando genuinamente estamos haciendo astrología. Entonces, esta lunación inicia el 1 de noviembre del 2024 a los 9 grados de Escorpión, y tenemos una configuración bien interesante porque vamos a tener dos cometas, o también barriletes se les llama, dos cometas o barriletes cósmicos. eh, estas cometas cósmicas son justamente dos trinos, y luego vamos a tener una cuadratura, y vamos a tener diferentes aspectos en los planetas en donde hay eh, como cierta tensión que permite que un planeta pueda abrir camino. Entonces, en esta astrología podemos observar que tenemos dos cometas, dos barriletes cósmicos. El primero de ellos está pautado por Mercurio, y con esta oposición a Urano, Mercurio está en Escorpión y Urano está en Tauro. Entonces, en estos puntos finales, en este último decanato de Escorpión y Tauro, recordemos que el eje de Tauro, Escorpión, Escorpión, Tauro es el eje de la vida, muerte, renacimiento. Es también el eje de la sanación, es el eje en donde conectamos con lo profundo de las transformaciones para traer nueva vida. Y Urano nos está abriendo esta nueva manera de vivir. Ahora, Urano está ahí en Tauro no ha estado cómodo. No es un espacio que Urano disfrute, porque Urano es un planeta que nos habla de renovación, que nos habla de revolución, de mover las cosas que estaban ahí adormecidas. Y Tauro es un arquetipo de mucha lentitud, es un arquetipo de tierra que nos habla más bien de estabilidad, de constancia. Entonces Urano se percibe lento en ese lugar. Pero ahora, en los últimos grados del arquetipo, tendríamos que observar qué hemos ganado con esa lentitud, qué es lo que hemos logrado observar, adquirir, entender con ese movimiento que parece que nos adelantamos o damos unos pasos al frente, y luego la propia corriente, la vida, la tierra misma nos lleva para atrás. Cómo hay procesos que se han retrasado, cómo hay procesos que han tomado un ritmo distinto, y cómo eso ha hecho que la vida se renueve, que la vida se mueva en los lugares menos esperados. Entonces, esta oposición que hace con Mercurio abre este diálogo de cómo los aspectos escorpiónicos de muerte, enfermedad, de dolor, son justo los que están pautando la posibilidad de movernos hacia adelante, de renovar los votos con la vida genuina. Entonces vamos a tener muy probablemente al inicio de la lunación
y también con la luna llena en Tauro, vamos a tener estos famosos uranazos. En donde quiera que no estamos moviéndonos en coherencia, la vida nos invita con accidentes, incidentes, situaciones inesperadas, en donde ya habíamos tenido advertencias anteriormente de que teníamos que movernos, de que teníamos que actuar en coherencia, de que no estábamos haciendo las labores que realmente nuestra alma ha estado buscando cruzar y transformar. Y entonces aparecen estos famosos uranazos o movimientos intempestivos, movimientos que a veces son violentos, que a veces pueden ser incidentales o accidentales, pero que sí o sí nos sacuden completamente. En este cometa vamos a tener también a Neptuno y vamos a tener a Marte en los últimos grados de Piscis y en los últimos grados de Cáncer. Marte en los últimos grados de Cáncer nos está diciendo que hay algo muy importante en la posibilidad de soltar la vida que pensábamos que íbamos a tener, el hogar, los vínculos, lo que habíamos de alguna manera idealizado se cae y hay nuevamente que abandonar algo familiar, algo que esperábamos, algo que tiene que ver con eso, con esa experiencia de cáncer de las primeras aguas, las aguas de cuidado, de nutrición, que hay que revisar exactamente cómo es que estamos cruzando el campo de lo familiar, de la familia, de las amistades, del hogar y qué sentido tiene que continuemos caminándolo, que continuemos ensoñándolo, que podamos también caer en tierra firme porque está ahí Urano conduciendo esta energía, a que podamos caer en tierra firme y podamos entender que es muy probable que estemos disociándonos, que es muy probable que estemos idealizando y que estemos intentando salir de rutinas o de nuestra vida, porque nuestra vida tal y como la estamos observando o la vivimos, nos parece demasiado dolorosa o pesada o hay estas caídas de realidad, ¿verdad? Entonces, esta primera cometa cósmica que acompaña el inicio de esta lunación, que acompaña esta luna nueva, nos está hablando de poner los pies en la tierra, poder aceptar el tiempo que estamos viviendo, la historia que estamos habitando. Esto no quiere decir renunciar a soñar o renunciar a la vida que queremos vivir, pero sí también entender que si estamos bajo leyes cósmicas y que estamos encarnando en esta humanidad, son nuestros trabajos del alma los que tenemos que priorizar. Y muchas veces el hedonismo, el placer, nos impide ir hacia los dolores que transforman, los dolores que sí o sí necesitamos cruzar para madurar, para trascendernos, para poder entender cosas a un nivel más profundo y dejar esa alma niña para empezar a cultivar un alma más dignificada, un alma que es más madura y poder entender cuál es el verdadero misterio humano. Entonces, esta es una primera invitación a poder pisar la realidad, a poder entender desde dónde estamos hablando, cuál es nuestra vida, no caer en el sufrimiento, ¿verdad? De decir, bueno, me tocó sufrir y entonces ahí voy a estar como haciendo un círculo eterno en ese espacio, sino que nos habla por un lado de que hay que observar el dolor de la vida, el dolor que quiere hacer movimientos en la forma en cómo estábamos conduciéndonos y que siempre nos está llevando a una oportunidad de la maestría y que el dolor no siempre significa sufrimiento, al contrario, cuando nos resistimos a cruzar el dolor, cada vez más vamos acumulando resentimiento y sufrimiento y desde ese lugar nos quebramos, nos fragmentamos. Y por otro lado, tampoco darnos al hedonismo, dejar de caer en estas ideas que son este pensamiento positivo tóxico, esta espiritualidad que es de plástico y que nos dice todo el tiempo que si intencionamos, si vibramos, vamos a lograr las cosas y que nuestra vida debería ser
un eterno gozo y que si no estamos en ese gozo hedónico, entonces no vale la pena lo que sea que estemos haciendo. Entonces, no caer en esos dos espacios. Esta luna nueva también tiene otro cometa cósmico que lo podemos observar con Neptuno, con Mercurio, pero ahora teniendo a Marte y a Plutón en oposición. Esa oposición que nos ha traído movimientos bien intensos al final de la lunación en Libra, que nos ha traído muchísimo la revaloración y la reflexión acerca del poder personal, en dónde colocamos el poder personal, es decir, nuestra energía, cómo estamos en luchas de poder en nuestras relaciones, cómo muchas veces en lugar de enfocarnos en la colaboración y enfocarnos verdaderamente en crecer como personas, como comunidades, en nuestros vínculos, el foco está en quién tiene más poder, en quién hace que el otro se mueva o no se mueva, en qué tanto poder se tiene respecto al otro, qué tanto el otro está dispuesto a dejar su vida para complacernos y desde ese lugar pensar que estamos en genuino amor, que estamos recibiendo un genuino amor, una genuina admiración. Entonces, todas estas características eh, de imponer, de gestionar el poder, de siempre tener el poder en las relaciones, son características claramente narcisistas. Y desde ese lugar vamos a observar que tenemos sociedades y que tenemos la mayoría de nuestras experiencias aquí y ahora están exacerbando los valores narcisistas. Hay un narcisismo primario, que es un narcisismo saludable y que es el que todos y todas debimos haber vivido cuando éramos pequeños y pequeñas. Recibir la atención de nuestros padres, de nuestros cuidadores, eh, recibir buenas características, descripciones acerca de quiénes éramos, ¿verdad? Freud lo habla como su majestad el bebé, su majestad la bebé, es decir, toda la atención está centrada en esa persona y en las cualidades que puede llegar a desarrollar. Y desde ese lugar, entonces hay una energía, hay una toma de energía que es positiva por parte del bebé o de la bebé y que conforme vamos creciendo en nuestro primer septenio nos vamos llenando de esa energía. Cuando este proceso no se da adecuadamente, cuando tenemos muchas veces carencias emocionales que a lo mejor sí satisfacen nuestras necesidades materiales, pero nuestras necesidades afectivas se dejan a la negligencia, es muy probable, junto con otros aspectos de nuestro desarrollo y más adelante también por elección, que vayamos desarrollando una personalidad narcisista o que vayamos desarrollando un narcisismo patológico. Amén de decir que la cultura del desarrollo humano, de la espiritualidad light, de la espiritualidad y el desarrollo humano de Instagram, y que es muy superficial, usualmente está eh, pidiendo, exaltando que los seres humanos desarrollemos estas características narcisistas, que cada vez incluso el narcisismo patológico se normalice y se vea como algo que todas las personas pueden tener y que lo llaman amor propio. Entonces, esto es muy importante que podamos entenderlo y que podamos discernirlo, porque el amor propio nada tiene que ver con el narcisismo patológico, el narcisismo en los adultos, eh, que muchas veces es poco saludable para no solo la persona, pero también para las relaciones, porque cada vez se vincula la persona narcisista con otras personas por el sentido de lo que les puede, lo que le pueden ofrecer o no, más por un sentido de alcanzar sus objetivos que por una vinculación genuina. Y hay detrás de esas personalidades y detrás de ese narcisismo patológico toda una historia que tiene que ver también con la neurobiología y que tiene que ver con los aspectos de regulación y corregulación. Sin embargo, que sepamos que viviendo, habitando culturas terapéuticas, culturas de desarrollo humano, culturas de sanación o espiritualidad, en donde se exaltan estas características narcisistas, vamos muchas veces a normalizar
un narcisismo patológico, que en realidad lo que hace es que va quebrando los vínculos y que va quebrando también las psiques de las personas. Esto es muy importante porque muchas veces lo vamos a ver como sinónimo de amor propio o autocuidado, o vamos a ver personas que se muestran en Instagram o en las redes sociales viviendo su mejor vida y que los sueños se vuelven realidad y que es todo parece que es todo hedónico y que todo es idealizado y etéreo, cuando en realidad por dentro llevan vínculos y relaciones muy lastimadas y muy lastimados, en donde usualmente están de alguna forma parasitando la energía o los recursos o la manera de vincularse de otras personas. Puede ser la pareja, pueden ser los cuidadores, los padres, las amistades, los hermanos, las hermanas. Y muchas veces esas personas son las que están facilitando ceremonias o las que están tejiendo sectas. Y eso se vuelve potencialmente peligroso porque entonces estamos normalizando que cada vez el trauma en los colectivos acontezca más y no poder discernir entre lo que es saludable y lo que es patológico, lo que está dañando severamente las psiques. Entonces, cuando observamos esta oposición Plutón y Marte en este otro cometa cósmico, vamos a encontrar también cómo en realidad el poder en todas nuestras relaciones tiene que ser un poder compartido, tiene que ser un poder dignificado, pero somos comunidades y personas que muy difícilmente entendemos del poder porque la única manera en que hemos tenido acceso para discernir el poder tiene que ver con lo que vemos allá afuera, en las pantallas, lo que vemos en las oligarquías, es decir, ese poder que se da a través del autoritarismo y no a través del compartir el poder. No sabemos qué es esto de compartir el poder, nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Incluso en nuestras relaciones más preciosas, más apreciadas, más íntimas, entendemos que el poder es algo que se tiene sobre las demás personas y que si tenemos poder sobre esas personas, entonces podemos ser poco respetuosos con sus espacios sagrados y que desde ese lugar vamos a tener una supremacía y desde ese lugar vamos a imponer el amor. Entonces, muy poco en verdad entendemos acerca del poder en nuestras relaciones, pero justo esta oposición en donde Plutón está opuesto a Marte, en donde Plutón está dando el último respiro, el último movimiento en ese grado 29, es que podemos entender un montón de cosas. Y ahora te voy a hablar acerca del grado 29. Dentro de esta lunación en Escorpión vamos a encontrar que Plutón se encuentra en el grado 29 de Capricornio y que ha estado ahí durante mucho tiempo. Es un grado que ha repasado en diferentes ocasiones y que justo el que esté ahí en ese grado 29 crea un espacio para esta lunación en Escorpión en donde podemos elaborar nuestros impulsos, nuestro ritmo, nuestra intimidad, el sentido de control, para qué lo queremos, sobre qué lo queremos, cómo el tejido del control y el tejido del poder necesita diluirse en la posibilidad de la vinculación y la conexión con otras personas que tiene que ver con nuestra energía personal y con el dinero y por supuesto con la profundidad en nuestras relaciones. Entonces, esta es la última lunación que vamos a vivir con Plutón en Capricornio, al menos en nuestro tiempo o en nuestras generaciones. Y Plutón en el grado 29 de Capricornio estuvo desde los últimos meses del 2019, ahí ingresó en el último decanato de Capricornio y luego más adelante como una bola de acero, ¿verdad? Decimos que Plutón es como una bola de acero que entra en Capricornio desde el 2008 a romper estructuras desde las más tangibles hasta estructuras más íntimas y más sutiles e invisibles. Y bueno, esto lo empieza a hacer en el último decanato en el 2019. En el último decanato de Capricornio empieza a marcar una ruptura de sistemas, pero son sistemas internos, son sistemas sutiles, son sistemas que tienen que ver con nuestro tiempo, con nuestra energía, con la profundidad de nuestros vínculos
Y muchas personas también empezaron a sentir y a percibir una ruptura en la psique, una ruptura de todo lo que estaba de alguna forma fragmentado, pero que estaba ahí como un pegote. Empieza a sentirse como eso se quiebra y cómo poco a poco empieza a permear luz por aspectos que teníamos en quiebre en nuestra psique, aspectos que necesitaban profunda sanación y que han necesitado profunda integración desde lugares bien sutiles, que muchas veces son lugares también secretos, que son lugares que no habíamos explorado, no nos habíamos dado la oportunidad de explorar. Historias familiares, historias personales, historias culturales empiezan a surgir y desde ese lugar empezamos a romper estructuras que estaban ahí muy impuestas, condicionamientos que estaban ahí desde un lugar muy sutil, muy desde la sombra, y empezamos a romper paradigmas internos. Todo lo que estaba caducado ya internamente en cuanto a nuestros patrones emocionales, en cuanto a la manera sistémica que nos movíamos, empieza también a quebrarse y nos empieza a mostrar algo que no habíamos podido ver en nuestra vida, esa experiencia, ese trabajo, ese tipo de vinculación que hasta entonces, hasta en el 2019 nos había parecido muy bella o perfecta o nos había parecido normal, empieza poco a poco a desdibujarse para permitirnos ver algo más profundo, algo que muy probablemente nos empezó a doler, algo que necesitábamos observar con la luz, con ese movimiento de Plutón en el último decanato de Capricornio, empezar a observar en esas estructuras los filamentos de luz y cómo estas historias pequeñas, estas historias de los patrones más primales se empezaron a abrir. Y muchas veces eso provocó que nuestra psique se quebrara, que muchas veces tuviéramos estos ataques de ansiedad, estos ataques de pánico, esta sensación de realización, despersonalización, que muy probablemente muchas personas han vivido desde el 2020 y hasta este 2024. Entonces, algo que debemos entender con este movimiento de Plutón en Capricornio, en el grado 29, es que todo lo que tenía que irse se fue. Todo lo que ya no estaba al servicio, donde quiera que teníamos que cerrar pactos internos, donde quiera que teníamos que aprender cosas, lo que sea que aconteció y que fue bello en su momento, si ya no está al servicio, se tuvo que ir y es vital dejar de peregrinar en el pasado. Es vital que dejemos de caer en la nostalgia de si yo tuviera cerca a mi mamá, si mi madre no hubiera fallecido, si yo hubiera entendido que necesitaba estar con mi padre, con lo que sea que haya acontecido, ¿verdad? Si seguimos teniendo esos peregrinajes en el pasado, gran parte de nuestra energía no va a poder movilizarse. Entonces, es vital dejar de visitar la nostalgia, es vital que podamos entender que Plutón ha repasado desde el 2020 el grado 29 numerosas veces para desmontar creencias, recursos, patrones, aspectos que ya no estaban al servicio y que podían parecer perfectos o bellos o que podían parecer incluso como la luz del nuevo tiempo, ¿verdad? O sea, como decir, esto que estoy viviendo seguramente es mi nuevo tiempo. Esta relación de pareja, esta relación con mis personas queridas, este cambio de casa seguramente es lo que abre mi nueva era o mi nuevo tiempo y nos dimos cuenta que no era así. Nos dimos cuenta que algo profundo tenía que destejerse, que teníamos que darnos la oportunidad de darnos el sí, de dar ese sí adelante para después empezar a tejer patrones muy profundos que nos estaban diciendo claramente que había que develar algo de nosotras que era mucho más profundo. Entonces, la primera invitación es que puedas revisar el grado 24 de Capricornio, porque el grado 24, del 24 al 29 de Capricornio, Cáncer o Aries o Libra, ahí podemos encontrar cosas que salieron a la luz a lo largo de estos años y que pudimos empezar a nombrar en este 2024. O sea, desde el 2019
que Plutón ha estado rondando el grado 24 y luego 25, 26, 27, 28, 29 de Capricornio. Si tú tienes algún planeta o tienes algún asteroide en el grado 24 a 29 de Capricornio o de Cáncer o Aries o Libra, vas a poder encontrar aspectos que se abren, aspectos que se develan, algo que salió a la luz a lo largo de estos años y que recién en este 2024 has podido nombrar, pero que eso es justo el patrón que necesitas observar, que necesitas integrar profundamente, que necesitas caer en compasión profunda para que puedas observarlo y para que puedas entenderlo. A inicios del 2023, Plutón llega en el grado, decimos el grado anarético 29, ¿verdad? Que es el grado, es un grado que nos habla de mucho movimiento, nos habla de caos, nos puede hablar de situaciones que necesitan restaurar un equilibrio, de crisis profundas. Entonces el grado 29 de Capricornio nos está llamando claramente a resolver esos patrones que muy probablemente son en nuestra historia personal y en nuestra historia familiar, hitos o memorias que nos están diciendo que hay cosas que ya no están al servicio y que de verdad necesitamos elaborarlas con mucha compasión y con una escucha genuina, y que necesitamos darnos el tiempo de no distraernos, que necesitamos darnos el tiempo para poder escuchar, para poder observar, no desde la obsesión, pero sí desde la conciencia y desde la intencionalidad de movernos de ese patrón. Entonces, desde el 2023 hasta ahora, solo sobrevive lo que trae verdad, integridad y procesos transformacionales a profundidad. Todo lo que no es genuino se ha ido de nuestra vida. Todo lo que ya no estaba al servicio, todo lo que corresponde a viejos patrones que nos anclan a viejas maneras evolutivas, todo eso ya se ha ido. Son cosas que ya no queremos practicar, son cosas que ya cuando las hacemos no tenemos sentido para hacerlo. Son maneras de vincularnos que tampoco nos hacen sentido, que solo nos dejan como en una sensación de superficialidad, y que eso ya no nos pone contentas ni nos da tampoco plenitud. Entonces, a través de perder es que hemos ganado, aunque quizá no sabemos qué. En el grado 29 de Capricornio, un lugar de extremos, este grado anarético que también se dice que es de karma, es decir, que nos trae muchísima observación de la residualidad, de las cosas que no se han elaborado y que necesitamos observarlas y no elaborarlas por reacción. No tiene que ser, por ejemplo, que todas las mujeres en mi familia eligieron tener hijos y entonces yo por reacción no voy a tener hijos, desde una elección, ¿verdad? No como algo que estoy buscando y no puedo lograr, sino más bien como una elección. Como entonces yo reactivamente elijo no tener hijos porque de esa manera voy a romper el patrón. No es tan sencillo. Realmente se trata de observar cuál es el patrón de la familia emocional, mental, físico, observar cómo ha sido nuestro rol en ese lugar, qué cosas estamos perpetuando y que evidentemente nos van a hacer daño y le van a hacer daño también a las personas que amamos, y cómo vamos a intentar resolverlo, desde qué herramientas vamos a resolver ese patrón que estamos observando y que probablemente le ha dolido tanto a la familia, o que ni siquiera se habían dado cuenta que dolía hasta que nosotras nos estamos dando cuenta que sí, ¿no? Lo estamos observando. Entonces, muchas veces ante el vacío del grado 29, que es un grado que nos puede traer caos, nos puede traer mucha reflexión, nos puede traer muchas preguntas, claramente nos pone frente a un abismo y frente a un vacío. Intentamos llenar de cosas, intentamos llenar de relaciones, intentamos crear nuevas aventuras. Entonces es probable que en el 2023, a finales del 2022 y principios del 2023, quisiéramos obsesivamente continuar un patrón que habíamos tenido en los últimos años de nuestra vida y que nos había rescatado, como estas nuevas aventuras, como las cosas nuevas que pasan,
y que en el 2023 quisiéramos hacerlo de nuevo de la misma forma, pero uno, nuestra energía ya no nos daba para ello, tampoco nuestros patrones mentales y probablemente nuestra salud física ya no nos daba para ello. Entonces en el 2023 tuvimos sí o sí que hacer ciertas pausas, observar realmente hacia dónde queríamos ir en el mejor de los casos y en el peor de los casos, en verdad intentamos dar esas patadas de ahogado, llenándonos de cosas, comprando cosas, obteniendo nuevas aventuras, nuevos viajes, relaciones, movimientos que de alguna manera nos alejaran de esa pregunta existencial que cuestiona verdaderamente nuestra existencia y el propósito que tenemos en nuestra vida. Entonces, el patrón interno en esa obsesión de llenar el vacío, es justo lo que Plutón busca desmontar, es justo lo que Plutón ha buscado desmontar. Entonces, Plutón es como le pones enfrente ese patrón, le pones enfrente toda esta obsesión por lo nuevo, por nuevas relaciones, nuevas aventuras, nuevos viajes, por esa adrenalina que circula por todo el cuerpo, y Plutón como una bola de acero va y lo quiebra y lo rompe y te trae la realidad, te trae un despertar a la realidad, cuál es la realidad en la que estás, también cuál es el movimiento hacia la madurez, porque los grados 29, no importa de qué arquetipos, pero el grado 29 es un grado que te invita sí o sí a madurar lo suficiente como para dar el paso a lo que sigue. Y si realmente nos atrevemos a enfrentarnos a este vacío que Plutón propone, si realmente buscamos cuáles son esos sistemas internos que se han desmontado, que no son genuinos, porque quizá aprendimos a instaurarlos para sobrevivir, aprendimos de manera condicionada para seguir circulándolos de todos, en todos los aspectos. Pueden ser cuestiones vinculares, pueden ser cuestiones en el trabajo, cuestiones de cómo nos tratamos a nosotras mismas, pero son patrones bien íntimos, son patrones que nos llevan a un abismo, que nos llevan a observar genuinamente lo que hay que desmontar. Y hay una frase que justo decía que lo que nos da pavor no es mirar el abismo, sino cuando el abismo nos devuelve la mirada, ¿no? Cuando nos observa de vuelta. Eso es lo que verdaderamente nos da pavor y lo que nos da terrible miedo, cuando el abismo nos mira de vuelta y entonces hay algo que constantemente nos está persiguiendo y que se va deshaciendo, que se va desmoronando conforme a las decisiones que vamos tomando. Entonces, si bien es una cuestión generacional que nos estamos preguntando por los verdaderos propósitos de hacer comunidad, de estar en la vida, de poner nuestra fuerza de voluntad y nuestro poder al servicio de la vida, también hay aspectos que astrológicamente estamos cruzando al remover estructuras internas y sutiles, al remover estas estructuras que ya son muy íntimas, que tienen que ver con patrones mentales, con patrones emocionales. Entonces, lo que restaura la vida no está afuera. Eso es muy importante, porque muchas veces vamos a encontrarnos con querer afrontar el vacío desde buscar nuevas relaciones, nuevas experiencias, cumplir sueños que muchas veces ni son nuestros, pero como se los vimos a una influencer o como lo vimos a alguien a quien admiramos mucho, pensamos que también es el sueño mío y entonces ahí voy a pagarme un curso o pagarme una experiencia que en verdad yo no quería hacerlo, pero que muchas veces pienso que es lo cool, que está bonito, que está padre, que yo pueda poner eso en Instagram porque tal o cual persona le hubiera encantado hacerlo o porque esa persona lo hizo y entonces yo también lo sigo. Entonces, en verdad, debajo de eso hay un gran vacío. Hay un gran vacío que nos está invitando a cruzar y darnos cuenta que la restauración de la vida no está afuera, no es el viaje, no es la nueva casa, no es los nuevos estudios, el nuevo estatus, no es enfocarnos en la locura de tener fama y dinero, no es el éxito vocacional, no es los millones de likes o no, o corazones que podamos tener en las redes sociales.
Lo que restaura la vida es la voluntad de restaurar la vida. Lo que restaura la vida es algo que emerge desde adentro. Y esto es muy importante traerlo. Anterior al 2019, anterior a la gran pausa, muchas veces conectábamos desde el afuera hacia el adentro y la sanación muchas veces venía desde afuera. Venía desde maestros, maestras, gurús, experiencias, meditaciones, la naturaleza, eh, conectar con el afuera, con el cosmos. Y entonces teníamos numerosas meditaciones o recursos que dirigían desde afuera hacia adentro. Y era como la posibilidad de llenarnos del cosmos desde afuera hacia adentro. Pero después de la gran pausa, empezamos a vivir una evolución en nuestro caminar humano, en donde esa magia, en donde ese soma, esa vitalidad y esa vida, esa fuente de vida, tiene que emanar desde adentro, desde nuestro plexo, desde lo que estamos eligiendo. Entonces, poco a poco, conforme vayamos avanzando, la figura del gurú, la figura de elementos externos, poco a poco va a desaparecer como la cesión de poder, es decir, ya no les vamos a dar el poder para transformar nuestra vida, sino que genuinamente la transformación de nuestra vida y la fuente de vida, la fuente de energía tiene que emanar desde adentro, desde nuestro plexo solar. Ahí es en donde tiene que ocurrir. Entonces, cuando visualizamos nuestro cuerpo y cuando visualizamos conectar con el universo y con el cosmos, en realidad empezamos a visualizar a nivel de nuestro plexo, para que ahí, desde este plexo, vaya surgiendo la luz y se vaya abriendo poco a poco una nueva fase de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo astral. Algo muy profundo que habita dentro de nosotros y nosotras empieza a surgir y por supuesto, al ir surgiendo, también va a empezar a hacer más visible lo fragmentado en nuestras historias. Entonces, la vida misma y nuestra voluntad para habitar esta vida es justo lo que da sentido, es justo lo que trae propósito, lo que restaura la vida. Algo profundo que habita en lo fragmentado y lastimado de nosotras empieza a abrirse y empieza a darse más a la expresión para que podamos integrar y para que podamos dar ese paso, para que podamos cruzar ese arco evolutivo. El 21 de julio del 2024 tuvimos una luna llena en el 29 de Capricornio, justo. Y mientras Plutón se encontraba en el cero de Acuario, empezamos a crear esa conexión entre el viejo tiempo y el nuevo tiempo personal y colectivo. Antes de ir a ese lugar, algo debió ser removido, es decir, algo en julio nos dimos cuenta que caía, que ya no podíamos volver a esa casa, a ese territorio, esa relación. Pero en el mes de julio hay algo que se quebró profundamente y que necesitamos soltar en los meses posteriores. Antes de ir a ese lugar, algo tenía que ser removido a través de lo que se sale de nuestro control, ¿verdad? Es algo que no pudimos controlar, es algo que no pudimos observar, que no pudimos hacer más, que no pudimos poner ahí nuestra energía, nuestra voluntad, que se escapó de nuestras manos. Y entonces lo que hemos tenido que aprender desde entonces ha sido soltar, no tratar de volver, ¿no? No tratar de volver a esos lugares a donde fuimos felices. Ese verano o ese invierno de julio del 2024, dependiendo del hemisferio donde nos encontremos, se trató de regresar a un punto de partida a través de perder la esperanza, tocar la tristeza, la decepción, algo que nos enseñó el motivo de nuestro movimiento, esa estructura interna, familiar, personal, de vinculación, que nos hizo tanto bien dentro de su imperfección, pero que ahora ya no puede estar más al servicio, que ahora ya no es habitable. Y entonces si nos aferramos o resistimos, tiende al caos, tiende al dolor extremo, al cataclismo, a lo drástico. Es como si ya no existiera más ese lugar. Ahora,
Plutón en ese grado 29 está recibiendo un diálogo que decimos que es un diálogo tenso porque es una oposición de Marte en el grado 29 de Cáncer. Y ahí está trayéndonos la narrativa de entender que el sentido de hogar o la idea de lo familiar que vivimos hasta ese entonces se desvanece, ya no existe. Hay otra narrativa que se abre dentro de la narrativa que ya estábamos creando, que hay cosas que ya no pueden volver y que ahora necesitamos hacer un duelo profundo por eso que se está yendo, por eso que está muriendo, por eso que está agonizando y que en verdad necesitamos cultivar esa compasión y esa empatía para poder observarlo y para poder hacer lo mejor con eso. Es decir, si tuviera que poner una metáfora, es como si hubiese acontecido justo una tormenta, un ciclón, un gran desastre y nuestra casa se hubiera venido abajo. Y entonces ahora que regresamos a casa y vemos que ya no existe la cocina, que ya no existen las paredes de la recámara, que ya no existen los espacios que solíamos habitar y en donde nuestra psique se había acomodado, y que ahora no sabemos qué hacer con ello y que estamos una y otra vez en la nostalgia de qué pasaría si pudiéramos volver, si no hubiera sucedido, qué hubiera hecho para que no aconteciera esto y paseándonos una y otra vez en esa nostalgia. En lugar de hacer eso, ocupar nuestra energía y nuestro tiempo para decir cómo quiero recoger estos fragmentos, cómo quiero recoger estos escombros, cómo quiero organizar y limpiar todo esto que es residual para poder asegurarme que voy a la siguiente narrativa, para poder asegurarme que estoy a las puertas de un cambio profundo. Ahora, la luna nueva. En el marco de esta luna nueva y habiendo colocado este ojo en todo lo que implica el trabajo con Plutón en Capricornio, en el grado 29 y ahora ya en marcha directa, a punto de ingresar en esta lunación, ingresa en Acuario. Vamos a encontrarnos que el Sol y la Luna se encuentran en el grado 9 de Escorpión y que hacen un trino a Saturno. Saturno nos invita a observar nuestros desequilibrios, nuestras rupturas, el dolor en nuestras vinculaciones. Vemos con dolor lo que ya no funciona en nuestras relaciones, en nuestros círculos, en nuestros ciclos internos y los ciclos que tenemos con otras personas, lo que está en decadencia. Y esa es la gran clave de este diálogo de Saturno, que vemos, podemos observar lo que está en decadencia, podemos observar lo que ya está desvaneciéndose, lo que está enfermándose, lo que puede morir o descomponerse o que incluso está putrefacto y que no hemos podido poner acción para modificarlo, para poder integrarlo desde otra forma. Y esto es porque necesitamos cruzar nuestra oscuridad y nuestra sombra interna en la promesa de la luz, en la esperanza de lo que será la siguiente lunación en Sagitario. En esta lunación necesitamos cruzar, sí, esos patrones, ese dolor. Necesitamos permitir que ese dolor cree espacios de empatía en nosotras para poder seguir evolucionando desde un lugar orgánico. Así que quizá conviene preguntarnos en dónde está rasgada nuestra psique, en dónde hay dolor, en dónde hemos estado cargando demasiada responsabilidad o en dónde le hemos pedido a los demás que se hagan eh, responsables de nosotras, de lo que nos compete. Cómo por querer estar dándole respiración a un cadáver nos hemos olvidado del presente. Se nos están escapando aspectos, experiencias, la intencionalidad de vivir nuestro presente por intentar seguir dándole respiración a ese cadáver. Saturno en Piscis nos va a pedir siempre sobriedad, madurez, soltar el lugar de la víctima, soltar el lugar del victimismo instrumentalizado. Y el victimismo instrumentalizado es una manera de que siempre nos observamos como víctimas. Algo nos pudo haber pasado cuando teníamos 4 o 5 años o algo aconteció en la vida y siempre nos identificamos con eso que aconteció. Pero no solamente hay una ventaja en ello, sino que la ventaja sobre todo se ve cuando
Las demás personas saben que lo vivimos y entonces nos dan un privilegio desde ese victimismo. Es decir, quizás nos pasó algo terrible cuando teníamos una tierna edad, 4 o 5 años, o en el primer septenio de vida, y entonces nuestra madre no nos cuidó, quizá estaba al cuidado de nosotras y nosotras nos sentimos descuidadas, por ella nos pasó esto terrible y el resto de nuestra vida le hacemos pagar eso que vivimos. Entonces manipulamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, hermanas, y todo el tiempo les estamos diciendo, es que por culpa de esto que pasó, por culpa del descuido de mi madre, a mí me pasó esto, porque mi papá no estuvo ahí, a mí me pasó esto. Y es como que todo el tiempo se los vamos cobrando una y otra vez. Son esas cosas que no se hablan, pero que permean las dinámicas de la familia. Entonces es probable que esa persona que ha estado siempre utilizando su identidad como víctima y que le ha visto provecho en ese lugar, esté metida en terribles problemas y nadie le pone límites porque todo el tiempo se vive la situación de trauma o la situación tan difícil que aconteció anteriormente, ¿no? Es decir, la madre, aunque ya tenga a lo mejor 45 años, la hija, la madre la sigue viendo como la pobrecita, la que le pasó eso cuando era pequeña porque yo no la cuidé. El papá sigue compensando y queriendo hacer cosas y quitándole responsabilidad porque sigue viéndola como esa niña a la que le pasó algo. Y los hermanos y las hermanas igual siguen compensando, siguen dando o cosas materiales o apoyo o lo que sea, mirándola como una niña, cuando en realidad es una mujer que quizás tiene 45, 50 años, ¿no? Y por poner un ejemplo, pero en realidad hay muchas dinámicas que se establecen a partir de rupturas, a partir de situaciones traumáticas que en verdad fueron dolorosas y terribles y legítimas. Sin embargo, la posibilidad de la disciplina y de la resiliencia está en la madurez, en soltar el lugar de la víctima, en poder tomar un espacio de resiliencia y poder, claro, validar lo que vivimos, pero también darnos cuenta que ahora somos personas capaces de responder desde otro lugar, que no tiene que ver con el drama, que no tiene que ver con el discurso interno de la eterna víctima, que no tiene que ver con este patrón profundo a través del cual quizá estamos intentando manipular. Y sobre todo que también las personas que estamos alrededor, cuando tomamos responsabilidad de cosas que no nos competen, también creamos monstruos en las personas a las que supuestamente les estamos haciendo el camino más sencillo. Entonces, Saturno en Piscis nos dice que hay un gran poder en no fusionarnos con las demás personas, no fusionarnos con sus destinos, darnos cuenta que sus historias pueden haber sido muy dolorosas, pero no somos nosotros o nosotras las que debemos salvar. No debemos ponernos ese traje de salvador o salvadora, ni tampoco ser hiperresponsables. Y de igual manera, si estamos en el otro lugar en donde eternamente nos vivimos como víctimas y manipulamos así a todo el mundo, que nos demos cuenta si en verdad queremos seguir con ese patrón, si queremos seguir perpetuándolo, porque no importa si tenemos hijos o no tenemos hijos, ese tipo de patrones empiezan a heredarse a nuestros sobrinos, sobrinas, a las personas que vienen y sobre todo revisar genuinamente si queremos seguir viviéndonos desde ese lugar, sintiéndonos insuficientes, sintiéndonos poco competentes, sintiendo que en verdad todo el tiempo estamos parasitando a los demás a través del dinero, de la energía, que ya tenemos la suficiente edad para estar maduras y ser autosustentadas, ¿verdad? Sustentarnos por nuestras propias creaciones, nuestro trabajo, y sin embargo elegimos el camino de la parasitación. Entonces, hay que discernir entre el deseo, la intención y las necesidades. Este es un gran trabajo que se puede hacer esta lunación, sobre todo con este diálogo que tiene Saturno en Piscis, en donde Saturno en Piscis nos está diciendo hay que organizar los recursos, hay que organizar hacia dónde va la energía, y Escorpión es un espacio arquetípico que nos habla de los deseos, que nos habla de las necesidades más profundas, que nos habla de las intenciones y de ese impulso que puede surgir desde lo profundo para sostener la vida. Entonces,
Por un lado, el deseo es un impulso afectivo para satisfacer algo que anhelamos. La intención es la determinación de la voluntad. En la intención hay una voluntad. Yo pongo acción para poder cumplir este deseo o para poder cubrir una necesidad. Y las necesidades parten desde la carencia y buscan la satisfacción. Las necesidades usualmente necesitan ser cumplidas para sobrevivir. No así los deseos. Los deseos parten más de necesidades sensoriales. Entonces, la necesidad es una cuestión de supervivencia. El deseo es para satisfacer la emoción, para sentirme mejor, para satisfacer algo sensorial. Y entre uno y otro, la posibilidad de obtenerlos, cumplirlos, de experimentarlos, tiene que ver con la intención, tiene que ver con la determinación de la voluntad. Una niña en su psique, en esta psique infantil, buscará que sus deseos y necesidades sean cubiertas por otros. Personas que ya tenemos más de 30 años, porque el primer marcador de madurez es el retorno de Saturno. Astrológicamente, una persona que está entre los 28 y 30 años empieza a iniciarse en un camino en donde sus dones, su talento, su tiempo, sus recursos le van a dar sustento. Y si no lo logra, es muy probable que después de ese tiempo empiece a vivir una vida parasitaria, una vida en donde no cree en sus dones y talentos, en donde poco a poco los va a dejar a un lado para que otras personas satisfagan esas necesidades y esos deseos. Entonces, estas necesidades y estos deseos empiezan a ser cubiertas, pero además también exigidas para que el papá o la mamá se lo cumplan, la pareja, para que las amistades, los hermanos, las hermanas u otras personas les cubran estas necesidades. Una adulta intencional, una adulta intencionada, determinada, respecto a sus necesidades y a sus deseos después de ese retorno de Saturno de los 28 a los 30 años, poco a poco empieza a afinar sus dones. Si antes no empieza con una crisis, ¿verdad? Una crisis de dones, una crisis de qué es lo que quiero hacer, por qué lo estoy haciendo, de cuál es su propósito. Y poco a poco, afinando su propósito, empieza a llegar en un punto en donde no solamente se sustenta a sí misma, sino que también su servicio empieza a hacer cosas buenas por otras personas, empieza a abrir caminos para otras personas. Entonces, esta adulta que intenciona sus deseos y necesidades a través de la determinación, siempre va a poder resguardar su dignidad y también va a poder resguardar la dignidad del otro, porque estos deseos son altos, estos deseos son consensados, son dignos y son sublimes. En el otro aspecto, en la mujer o varón que tiene una psique infantil y que busca que otras personas cubran sus necesidades, se vuelve un modo de vida parasitario. Y desde ese lugar parasitario empezamos a encontrar que los deseos se vuelven monstruosos. Son deseos que simplemente quieren llegar a alcanzar un cierto grado de hedonismo, que muchas veces son sensoriales, que en verdad no hay una necesidad, que muchas veces se logra o se busca a través de que el otro pierda la dignidad. No hay dignidad, muchas veces no hay consenso, sino manipulación. Y muchas veces esos deseos y necesidades no son sublimes, al contrario, están enraizados en un profundo egoísmo o en un profundo narcisismo. Entonces, la gran clave para poder dar ese paso tiene que ver con la intencionalidad. El trabajo con Saturno en Piscis tiene que ver con intención, con disciplina, con voluntad, con organización de nuestros recursos. Tiene que ver con la oportunidad de crear determinación y constancia, de permitirnos cruzar las incomodidades, porque puede ser muy incómodo para mí decir, bueno, yo amo dibujar y quiero que mi dinero provenga de mi servicio por mi arte, ¿verdad? Por el arte que yo produzco, los dibujos que produzco, las ilustraciones. Y entonces, como sé
o estoy condicionada a pensar que no es un rubro dignificado, entonces le voy a pedir que alguien más me mantenga o vivir a través de el crédito de mi madre o vivir a través de el crédito de mi padre o cada vez llegar de nuevo regresar a casa de mis padres para que me sostengan o a la casa de mi pareja o me busco una pareja que sepa hacer dinero y vivir a través de eso. Y aquí no estoy diciendo que, por ejemplo, si tú estás con una pareja que te resuelve cosas económicamente, esté mal. Lo que estoy diciendo es que no es correcto para la evolución humana, para nuestro camino de evolución individual y colectivo. Y en este arco evolutivo en el que nos encontramos, no debemos vivir solamente del tiempo que damos, sino que necesitamos honrar profundamente nuestros dones y nuestros talentos. Necesitamos saber para qué somos buenas y cada vez perfeccionar más este camino y dignificarlo. Cuando lo dignificamos es cuando nos permitimos ser sustentadas por nuestros dones y talentos. Y vamos a encontrar la astucia, la inteligencia y cruzar la incomodidad de lo que implicará vivir de nuestros dones y de nuestros talentos, poner al servicio nuestros dones y nuestros talentos. Y eso por supuesto que es incómodo, por supuesto que es doloroso, a veces también puede traer sufrimiento y justo se trata de eso. No hay camino fácil, sobre todo cuando queremos crear un camino con constancia, edificar nuestro espíritu, el camino no va a ser sencillo. No es nada más una cuestión de decretar, no es nada más una cuestión de vivir en esa identidad de víctima para que todo el mundo me pueda apoyar y me pueda dar sin yo dar dar de regreso, ¿verdad? Retornar ese favor o retornar esa energía, sino que en verdad se trata de poder honrar mis dones y talentos, cruzar la incomodidad que implica la disciplina que implica, si tengo que disciplinarme con el tiempo, con los recursos, si tengo que disciplinarme con algo que he dejado ahí postergado, si tengo que cruzar la incomodidad de la procrastinación, entonces me invito a hacerlo, porque eso es Saturno. Y mientras podamos elaborar desde ese lugar de voluntad y determinación a Saturno, vamos a continuar saludables en las astrologías que están por venir y que cada vez se cierran a situaciones más conflictivas y más complejas en lo interno y en lo externo.